queremos encontrar la solución del problema del valor inicial dado. Lo primero que debemos reconocer, observando la ecuación diferencial, es que se trata de una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes, lo que significa que se ajusta a este formulario aquí, donde A, B y C son constantes y, por lo tanto, podemos encontrar la solución general usando la ecuación característica dada aquí, donde los valores de A, B y C, de nuevo, son las constantes de esta ecuación diferencial. Y luego, basándonos en la solución a esta cuadrática en términos de R, podemos determinar la solución general que tendrá esta forma aquí. Y luego, usando las condiciones iniciales, podemos encontrar los valores de C sub 1 y C sub 2. Entonces, para el primer paso, debemos reconocer que A es igual a 1, B es igual a 6 negativo y que es igual a 9. Entonces la ecuación característica sería, R al cuadrado menos 6R más 9 es igual a 0. Y ahora veamos si podemos resolver esto factorizando. Si factoriza, factorizará en dos factores binomiales, donde los primeros términos en los factores binomiales serían R y R. Y ahora queremos encontrar los factores de 9 positivos que se suman a 6 negativos, que resultan ser 3 negativos y 3 negativos. Observe que en este caso este es un trinomio cuadrado perfecto, porque tenemos dos factores binomiales iguales. Observe que el primer factor es igual a 0 cuando R es igual a 3. Y el segundo factor también es igual a 0 cuando R es igual a 3. Observe cómo tenemos dos raíces reales pero iguales a la ecuación cuadrática. Lo que sí afecta la forma de la solución general, nuevamente, debido a que tenemos dos raíces iguales reales para la ecuación característica, esta será la forma de la solución general. Y solo para una revisión rápida, recuerde que si la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas, esta sería la forma de la solución general. Pero en nuestro caso, dado que tenemos dos raíces reales iguales, esta es la forma de la solución general. Observe cómo el segundo término aquí tiene un factor adicional de x. Y si tuviéramos raíces complejas, esta sería la forma de la solución general. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ahora sustituiremos R es igual a 3 para encontrar nuestra solución general. Entonces si de x es igual a C sub 1, una constante, veces C elevado a la potencia de R veces x, que sería 3x, más C sub 2. Sea R veces x potencia, que nuevamente es 3x. Pero ahora porque este es un problema de valor inicial, usaremos el hecho de que y de 0 es igual a 1, y primo de 0 es igual a 2, para determinar los valores de C sub 1 y C sub 2. Observe cómo hacer esto, también tendremos que encontrar y' de x, debido a esta segunda condición inicial. Vamos a configurar esto en la próxima diapositiva. Entonces, para encontrar y' de x, observe cómo tendremos que aplicar la regla de la cadena para encontrar la derivada del primer término, y luego tendremos que aplicar la regla del producto, y la cadena para encontrar la derivada del segundo término. Entonces la derivada de C sub 1 a las 3x sería, C sub 1 a las 3x veces 3, o 3C sub 1 a las 3x. Y luego, para encontrar la derivada del segundo término, vamos y dejemos que C sub 2x sea nuestra primera función, y a la potencia de 3x sea nuestra segunda función. Recuerde que la regla del producto sería f veces g' más g veces f'. Entonces, para f veces g', tendremos c sub 2x veces c para las 3x veces 3 o 3c sub 2c para las 3x. Y luego más g veces f', que sería simplemente e para las 3x veces c sub 2, o c sub 2c para las 3x. Y ahora, como sabemos que y de 0 es igual a 1, sustituiremos 0 por x e y de x. Sé que el valor de la función debe ser 1. Bueno, si x es igual a 0, tendríamos c sub 1 vez e al 0. E al 0 es igual a 1. Entonces tenemos c sub 1 plus. Bueno, si x es 0, observe cómo el segundo término sería 0, y el valor de esta función debe ser 1. Entonces enseguida sabemos que c sub 1 debe ser igual a 1. Y ahora porque sabemos que y' de 0 es igual a 2. Sustituiremos 0 en la función derivada, y sabremos que el valor de la función debe ser 2. De nuevo,
Si x es igual a 0, este primer término sería 3c sub 1. El segundo término sería 0, debido al factor de x, y el tercer término sería c sub 2 veces c al 0, o simplemente c sub 2. Y sabemos que esto debe ser igual a 2 positivos. Pero de nuevo sabemos que c sub 1 es igual a 1. Entonces podemos simplificar esto a 3 más c sub 2. Igual a 2. Resta 3 en ambos lados si sabemos que c sub 2 debe ser igual a 1 o negativo. Bueno, ahora que sabemos c sub 1 y c sub 2, realizaremos la sustitución en y de x, nuevamente para c sub 1 y x sub 2 para encontrar la solución al problema del valor inicial. La solución sería y de x igual c sub 1, que es positivo, multiplicado por e para las 3x, o simplemente e para las 3x. Y luego c sub 2 es negativo, por lo que tendremos menos 1x, o simplemente menos x, e a la potencia de 3x. Esta sería nuestra solución al problema del valor inicial. Una cosa que podríamos hacer para verificar nuestro trabajo es graficar esta función, y asegurarnos de que pase por el punto 0, 1, ya que se nos da y de 0 es igual a 1. Terminemos haciendo eso. Entonces el gráfico rojo es la función que encontramos. Aquí está el punto 0, 1, y observe cómo funciona la función. Pasa por el punto 0, 1. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.